¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar a España por su decisión de no suscribir el acuerdo de la OTAN que marca como objetivo de gasto, ya lo saben, militar, el 5% del PIB. Lo ha hecho durante su intervención en Davos para presentar la Junta de Paz para Gaza, el organismo que va a liderar Washington para supervisar el alto el fuego y garantizar la estabilidad en aquella zona. You had commitments from virtually all NATO allies to increase their defense spending to 5% of GDP. Everybody but Spain. I don't know what's happening with Spain. Why would they not do that? They want a free ride, I guess, huh? Every country but Spain increased to 5%. I don't know why. We're going to have to talk to Spain. Bueno, pues así, con ese ánimo, como han escuchado, ha mencionado nuevamente a España. Le ha hecho un tirón de orejas. El escenario internacional vuelve a vivir momentos de máxima incertidumbre. La situación política en Venezuela, el endurecimiento de los equilibrios geoestratégicos en zonas clave como el Ártico o el renovado protagonismo de la seguridad y la defensa en la agenda global evidencian que las Fuerzas Armadas siguen siendo un actor central en la estabilidad de los estados. En este contexto, entender cómo se articulan las relaciones entre militares, poder político y sociedad resulta más necesario que nunca. Y precisamente a este análisis dedica su último libro el historiador Carlos Navajas, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de La Rioja, que acaba de publicar Militares y Ciudadanos, las Fuerzas Armadas, el Estado y la sociedad en la España democrática de 1975 a 2025. Una obra que recorre medio siglo de política de seguridad y de defensa desde la transición hasta nuestros días. Bueno, pues vamos a darle ya la bienvenida a Carlos Navajas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Acabamos de escuchar a Trump, vaya tono que tiene. No sé qué pasará, no sé si tomártelo en serio, en broma, no sé. Bueno, ¿Qué le parece a este hombre? A Trump no me lo tomaría demasiado en serio, por lo que dicen algunos biógrafos de él, ¿no? Y respecto a este tema, pues es un viejo asunto porque ya procede, ya sabes, del año pasado, de junio, julio aproximadamente. Y bueno, seguimos con la misma historia. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre. También es verdad que hay que recordar que ese 5% no es realmente así, porque sería un 3,5% de gasto en defensa y un 1,5% en lo que sería seguridad, que es una cosa en la que cabría prácticamente cualquier cosa. Luego, por otra parte, hay que recordar que en principio a finales de esta década se revisaría este objetivo de gasto y que el objetivo para alcanzarlo sería en torno a 10 años. Así que, bueno, pues largo me lo fías, como diría aquel. Así que ya se verá. Bueno, ya se verá, pero él insiste, ¿eh? Él insiste. Sí, dice que somos el único país de la OTAN que no le hacemos caso. Sí, bueno, hay otros países que no van a cumplir ese gasto. Ya lo han dicho, pero lo dicen por lo bajini, no lo dicen abiertamente, como sí que lo hizo el gobierno de España. Pero por ejemplo Italia creo que es uno de esos que no piensan cumplirlo, ¿no? Porque es un gasto exageradísimo, son unas cifras muy elevadas y con muchas consecuencias desde muy diferentes puntos de vista, porque claro, al fin y al cabo sería gastar en armamento o en material, lo que sea, aquello que podría dedicarse a otros destinos. Así que, bueno, repito, yo creo que el tiempo veremos a ver qué es lo que nos dice. Pondrá las cosas en su sitio. Bueno, vamos con la publicación de este nuevo libro, Militares y Ciudadanos, este libro que tenemos aquí. ¿Qué diferencia, qué rasgo distintivo tiene con otras historiografías que hayan podido hablar de lo mismo aquí en España? Bueno, yo creo que tal vez lo más reseñable sea que llega prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Hasta julio del año pasado, que es cuando ya finalicé de escribir el libro, porque hay escasas obras que abarquen un periodo tan amplio. Yo creo que ese tal vez sería el elemento diferencial, porque bueno, a los historiadores del tiempo presente, dentro de los que me incluyo, a veces nos cuesta rebasar los límites de la transición o, si se quiere, los años del gobierno de Felipe González. Así que yo creo que sería seguramente el plus que añade esta obra, llegar prácticamente hasta el hoy, aunque ya vemos cómo el tiempo sigue pasando, se sigue acumulando
y se produce una paradoja, ¿no? Esa acumulación temporal ya va alterando nuestra percepción del pasado, que sea un pasado muy reciente. Así que, bueno, son cosas que ocurren habitualmente en la historia y a este libro le va a pasar lo mismo. ¿Y cómo nace este libro? ¿Por qué? Bueno, pues es una historia muy larga, porque los orígenes más remotos del libro datan de 1992, ni más ni menos. En 1992 hay que recordar que se cumple el 10º aniversario de la victoria de Felipe González en las elecciones generales de octubre del 82. El propio Partido Socialista publica un libro sobre ese 10º aniversario, editado por Alfonso Guerra y José Félix Tezanos, precisamente. Y curiosamente no hay en esa obra ningún ensayo sobre lo que, con arreglo a Javier Tussell, tal vez había sido el éxito más indisputado de la gestión de Felipe González, que había sido todo lo que es política de seguridad y defensa. Y yo pensé, bueno, pues si aquí no aparece en este libro, pues lo voy a hacer yo. Y entonces, a partir de ahí empecé a investigar sobre esta materia, lógicamente con otras investigaciones, pero bueno, los orígenes, como te decía, más remotos están ahí. El título, como lo veíamos, Militares y Ciudadanos, alude al concepto de ciudadanos de uniforme, ¿no? Eso es. Surgido en la Alemania de posguerra. ¿Qué significa exactamente ese contexto y por qué le parece útil aplicarlo al caso español? Sí, bueno, la orientación, bueno, la inspiración, mejor dicho, es precisamente esa. Cuando se acuña este concepto para el nuevo ejército alemán desde mediados de los años 50, que ese es el de ciudadanos de uniforme, la idea sería que estaríamos ante un nuevo modelo de soldado, un soldado que es también ciudadano, un soldado subordinado al poder civil, un soldado que no interviene en los asuntos políticos, es decir, algo bastante alejado de lo que había ocurrido durante los años del nazismo o incluso antes, en la época de la Alemania guillermina, ¿no? Es decir, antes de 1918. Así que, bueno, se puede establecer un paralelismo, ¿no?, con lo que va a ser, pues, esos nuevos militares que empiezan a surgir en España a partir de 1975, unos 20 años después, ¿no?, de la creación del ejército alemán de la República Federal de Alemania. ¿En qué momento cree que las Fuerzas Armadas son vistas como algo más integrado dentro de la sociedad civil? Eso es un proceso bastante largo. Yo creo que lo podemos rastrear bastante bien gracias a las encuestas de opinión. Empieza a mejorar la imagen a raíz del inicio de las operaciones de paz a finales de los años 80. Ahí se empieza a producir un cambio. Y luego hay una paradoja, que cuando se suspende el servicio militar obligatorio a mediados de los 90, eso también contribuye a la mejora de la imagen de las Fuerzas Armadas. Es un proceso prácticamente continuo en el tiempo, desde aquellas fechas hasta el año 2017-2018, que es cuando, curiosamente, el CIS deja de preguntar acerca de estos temas a los ciudadanos. Así que en el año 2017 se produce un apagón, lo cual es, pues, un problema, lógicamente, para los investigadores, porque nos gustaría saber, ¿no?, cómo sigue la tendencia, pero seguramente habrá seguido una tendencia favorable, porque también conocemos que la sociedad valoró muy bien la participación de las Fuerzas Armadas en todo lo que es la pandemia, valoran muy positivamente, por ejemplo, a la UME, y valoran muy positivamente, como es lógico, pues su participación en misiones internacionales, también misiones humanitarias dentro de lo que es España, así que presumiblemente esa tendencia habrá seguido creciendo. O sea, todo eso desde que termina el servicio obligatorio militar, la gente lo va viendo de otra manera. La UME la estamos viendo trabajar estos días también en el accidente ferroviario. También han estado ahí, las hemos visto en la DANA, en las grandes crisis, ¿no?, de exactamente. País. Bueno, cuando se creó la UME fue bastante polémica, porque hubo algunos sectores del generalato que no estaban de acuerdo, porque pensaban que era una misión que distorsionaba las funciones de las Fuerzas Armadas, pero en realidad yo creo que es un éxito y es un gran legitimador de las propias Fuerzas Armadas de cara a la sociedad. Así es. Bueno, los desfiles, ¿no?, que se suelen hacer de las Fuerzas Armadas conllevan muchísimo público de gente que se quiere acercar a ver bueno, pues todo lo que implica, ¿no? Sí. Esos uniformes, esas maquinarias que usan, esos desfiles. Sí, efectivamente. Bueno, aunque el público suele ser bastante variopinto, ¿no? Es decir, a veces nos encontramos también con gente que básicamente lo que se dedica es
a abuchear al presidente del gobierno, lógicamente cuando es más de izquierdas que de derechas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, efectivamente, yo creo que, volviendo a lo que decíamos antes, es un acierto la creación de esta unidad. Bueno, ¿existe en España una verdadera cultura de lo que es la defensa o sigue siendo una asignatura pendiente que no se da de tal manera como en otros países europeos? Bueno, es un tema bastante complicado, porque esta idea de la cultura de defensa surge cuando finaliza la Guerra Fría, en torno a 1991, con la desaparición de la Unión Soviética, y entonces en España empieza a hablarse de eso, ¿no? Básicamente era para compensar pues, lo que sería el inicio de los llamados dividendos de la paz, ¿no? Es decir, porque a partir de entonces, a nivel europeo, a nivel mundial, empieza a bajar el gasto militar y entonces se trata de compensar. Luego se retoma el tema de la cultura de defensa a partir de la victoria de Aznar en las elecciones del 96, con otras características. Es decir, es un concepto que ha ido cambiando, ¿no?, con el tiempo. Así que, bueno, desde esa perspectiva es un poco confuso. Podríamos decir, por simplificar, que yo creo que el conjunto de los ciudadanos tienen conciencia de defensa, que es otro término que también se utiliza, pero cultura propiamente yo creo que no. Aunque también a veces los propios gobiernos son responsables porque no son muy transparentes en algunas cosas vinculadas a la política de seguridad y defensa, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del gasto militar, la cuestión del rearme, son temas que son un tanto oscuros y, lógicamente, para un ciudadano de a pie, pues es difícil hacerse una idea. ¿Qué momentos de tensión destaca usted en el libro? Habla de brotes neopretorianos. ¿A qué se refiere? Sí. ¿Qué momentos han sido esos? Sí. Bueno, este es otro episodio, yo creo que no se le ha dado la suficiente importancia. Esto nace en torno a 2006, cuando se produce lo que Bono, que fue ministro de Defensa con Zapatero, llamó el pregolpe de Mena, muy vinculada a la cuestión catalana. Es decir, el tema catalán, el problema catalán y esto del neopretorianismo están muy vinculados. Y básicamente desde entonces hasta el 2025 ha habido diferentes episodios en los que básicamente exmilitares se han dedicado pues, a intervenir en asuntos políticos, en criticar pues, al gobierno, aunque fuera, lógicamente intervenir en lo que es la cuestión catalana, también muy vinculado a todo lo relacionado con lo que es la crisis de 2008, porque eso también contribuyó a acelerar esa intervención. Es decir, es un fenómeno, repito, yo creo que nuevo, porque básicamente, como te decía antes, son exmilitares. No es como en los años 70 o en los años 80, que eran militares en activo los que intervenían en los asuntos políticos, sino que ahora básicamente son exmilitares. También es verdad que hay algunos que están en activo o que están retirados, pero básicamente estamos hablando de eso. ¿Cree usted que Europa debe de tender a eso, ¿no?, a una capacidad propia de defensa? ¿Se está hablando de crear un propio ejército europeo, tal y como están las cosas ahora mismo? Claro, efectivamente. Bueno, yo soy firme partidario, es decir, soy firme partidario de la federalización de Europa, de que Europa sea de verdad una auténtica unión. Eso yo creo que está muy claro. Y si va a ser una auténtica unión, pues tendrá que tener unas fuerzas armadas. Luego habrá que dilucidar si son comunes, si son únicas, si van a persistir las fuerzas armadas de los diferentes estados-nación. Eso está un poco ahí en el limbo, ¿no? Pero yo creo que es el camino por el que tiene que caminar Europa, porque, bueno, al fin y al cabo se está demostrando ya desde hace bastante tiempo que no podemos depender, como decía Borrell, del estado de humor de los electores estadounidenses a la hora de defender los propios intereses de Europa, ¿no? Es decir, ya somos mayorcitos y, lógicamente, pues Europa, aparte de ser un poder blando, lo cual está muy bien, también tiene que tener un cierto componente de poder duro, porque si no, al fin y al cabo, nos encontramos con problemas como los que estamos viviendo estas últimas semanas, ¿no? La cuestión de Groenlandia, todo eso, que me parece que, bueno, parece que se va a resolver con arreglo a lo que hoy mismo se ha publicado, pero ha sido muy preocupante este tema. Claro, ¿qué lectura hace de esto, ¿no?, de la situación de Groenlandia, de lo que está en juego para la cohesión de la alianza como la OTAN? Sí. ¿En qué momento nos encontramos? Pues, bueno, con Donald Trump nunca se sabe uno en qué momento se encuentra, ¿no? Porque
como cambia tanto de opinión, bueno, hasta el día de hoy era un asunto muy preocupante porque podría pensarse que detrás de lo que pretendía Donald Trump con Groenlandia estaba también acabar con la OTAN. Él no ha sido muy partidario de la OTAN desde hace mucho tiempo. Recuerdo en un documental que vi sobre Donald Trump, incluso a finales de los 80, cuando no era conocido, ¿no?, a nivel de opinión pública, pues hizo declaraciones en contra de la OTAN, lo cual es bastante raro. Incluso también ha hablado de lo que es el artículo 5, que ya sabes que es el que activa la solidaridad entre los aliados y uno de ellos es atacado. Ha dicho también textualmente que había diferentes maneras de interpretarlo. Es decir, bueno, parecía que detrás de todo eso estaba finalmente acabar con la OTAN. No sabemos qué va a ocurrir. De momento parece que las aguas se calman, pero como sabemos que es un señor imprevisible, pues a lo mejor mañana o pasado mañana nos sale con otra salida de tono. Sí, porque tensa mucho la cuerda, ¿no? Totalmente. Primero te dice que a lo mejor llega el ejército allí a Groenlandia, luego dice que no, luego dice si no haces una cosa te pongo aranceles. Aquí también, claro, y tapone y desmonta el mundo globalmente. Claro, a veces se ha dicho que es una táctica negociadora, ¿no?, que él aprendió en su momento como magnate del mercado inmobiliario neoyorquino. También hay que recordar que aprendió mucho de uno de sus mentores, Roy Cohn, que no sé si es conocido por la opinión pública, porque este fue uno de los que colaboró estrechamente con McCarthy en la caza de brujas de los años 50. Así que hay una conexión bastante curiosa entre McCarthy y Donald Trump. Y bueno, podría entenderse que sí, que son tácticas negociadoras, pero francamente entre aliados eso no se suele hacer. Es decir, lo lógico sería sentarse tranquilamente, sin amenazar públicamente con que un aliado de la OTAN va a invadir a otro aliado de la OTAN y va a ocupar ni más ni menos que un territorio que depende de él. Es absolutamente increíble todo esto. Es impensable. Lo tenemos que dejar aquí, pero ¿qué quiere que saquen los lectores de este libro? ¿Cuál es la conclusión? ¿Nos sirve para tener una visión o para poder entender lo que está pasando ahora mismo en el mundo que nos rodea? Bueno, yo creo que tal vez lo que pueda tener más interés desde una perspectiva más general es que al ser una obra que llega hasta prácticamente el día de hoy, pues también se apuntan líneas hacia el futuro, ¿no? No de una manera formalizada, sino de una manera más literaria. Y en ese sentido hay, pues por así decirlo, una doble conclusión un tanto contradictoria. En la contracubierta del libro se habla de estos 50 años de democracia. Yo creo que históricamente podemos estar orgullosos de que nuestra democracia haya durado hasta el día de hoy 50 años, pero también es verdad que si uno lee la última frase de las conclusiones, hablo de que la historia ni la democracia son irreversibles, es decir, hay riesgos para la propia democracia. Esto es algo que estamos viendo desde hace unos años, ¿no? Es decir, hace, qué sé yo, 20 años vivíamos en una especie de situación de optimismo, parecía que todo iba a seguir caminando desde la perspectiva de la democratización a nivel mundial, pero ahora nos encontramos más bien en la tendencia opuesta, ¿no? Y en ese sentido, pues es un poco paradójico, ¿no? Es decir, por una parte orgullo, pero por otra parte precaución y mucho cuidado acerca de lo que es el funcionamiento de la democracia. La democracia hay que cuidarla, porque no es que sea algo que esté preestablecido hasta el fin de los tiempos. Exactamente. Pues Carlos Navajas, muchísimas gracias. Interesantísima la conversación. Ha sido un placer tenerle aquí. Le invito cualquier otro día que venga para hablar de lo suyo, porque sabe mucho y es interesantísimo escucharle. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta, vamos a comenzar ya la tertulia y nos acompañan esta noche Martín Torres. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Miguel Gómez Tijalba, buenas noches, bienvenido. Noches, y está con nosotros también Enrique Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy disgustado.
disgustado. muy afectado. Hoy vienes además como técnico Sí. de prevención de riesgos laborales con más de 20 años de experiencia. En mi profesión como técnico de prevención de riesgos laborales, con el máster que realicé en la empresa, pues me ha tocado ver en 20 y tantos años de profesión muchísimos accidentes, incidentes, investigaciones, y pues siempre me ha tirado un poquito mi vena, ¿no?, prevencionista. Y este accidente que me ha llegado dentro, pues en cuanto me enteré, el domingo por la noche, he estado analizándolo, he estado viendo vídeos, he estado haciendo fotografías, importantes las fotografías, y he llegado a unas conclusiones, mis conclusiones, acertadas o equivocadas, de lo que ha podido pasar. Bueno, pues luego nos lo explicas con detalle. Vamos a escuchar primero al ministro Puente, que insistía ayer en que la causa del accidente aún no está determinada, que se trata de un proceso técnico y judicial complejo y que no se harán especulaciones prematuras sobre el origen del siniestro. Rechazaba atribuirlo por ahora a la falta de mantenimiento, a la obsolescencia o insuficiente inversión. Anunció que tanto él como el presidente de Adif y Renfe comparecerán por voluntad propia en el Congreso de los Diputados a la mayor brevedad. Es una investigación compleja que requiere tiempo, de un análisis detallado y de la revisión exhaustiva de todos los actores implicados. Todos los factores deben ser analizados: infraestructura, material rodante, sistemas de seguridad y condiciones de explotación. Quiero ser muy claro en este punto: no se va a realizar ningún tipo de especulación. Hablar de causas antes de contar con conclusiones técnicas es precipitado y, sobre todo, poco respetuoso con las víctimas y sus familias. A mayor brevedad posible solicitaré mi comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados, así como la comparecencia en sede de comisión tanto del presidente de Adif como del presidente de Renfe en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso. Venga, pues vamos también a escuchar al responsable de Adif, que decía y explicaba, bueno, pues qué es lo que había ocurrido en la vía donde había ocurrido ese accidente, que se había revisado varias veces recientemente y que en los últimos meses también se habían realizado hasta 4 inspecciones diferentes, incluidas algunas auscultaciones geométricas, inspecciones a pie y también dinámicas para verificar parámetros como la anchura o la superelevación y vibraciones incluso, que no se detectaba ningún problema y que a priori mostrase relación con el accidente. Este 7 de enero ya de 2026 se realizó ya una comprobación completa, que eso incluye geometría, estado de los motores, de las agujas del desvío, de estos desvíos que se instalaron, que se colocó en mayo de 2025. De estas 4 inspecciones de las que tenemos evidencias y control, no se ha detectado o no se detectó en ese momento ningún fallo que a priori evidencie una relación con el accidente. Por mi parte, sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación. Venga, pues vamos a empezar. Martín, ¿qué te parece, bueno, lo que sabemos hasta ahora? Hay que tener esa precaución, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente yo lo primero que quería dar es mis condolencias a los familiares de los fallecidos, ¿no? Y resaltar la solidaridad de los vecinos de Adamuz que han tenido todo el pueblo con el accidente, ¿no? Este accidente yo creo que era una cosa que se veía venir. ¿Por qué se veía venir? Porque desde que está el PSOE gobernando, el número de descarrilamientos ha aumentado un 200%. Hasta ahora hemos visto que eran todos un poco pues, accidentes, digamos, casuísticos, que si se quedaba parado se quedaba en medio de la nada y tal, y aquí ha habido la fatalidad del cruce del otro tren y tenemos aquí un montón de muertos, ¿no? O sea que se veía venir. Las causas yo no lo sé, no soy técnico, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que España invierte la mitad de lo que invierte la media de la Unión Europea en mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. También sé que Adif ha recibido de los fondos de los Next Generation
4.300 millones de euros para mantenimiento de las infraestructuras. No sé dónde están. También sabemos que el antiguo ministro está en la cárcel por prevaricación y sobre todo por todo este tema de los chanchullos, de los contratos de públicos y demás, que contrataba a sus amantes para pagarles y no cobrarles, que Koldo está en la cárcel, que la presidenta de Adif está imputada, que el director general de carreteras también está imputado, en fin, y que las empresas que trabajan, partes de empresas como Acciona, filiales, Servinavar, Obras Públicas y Regadíos, están investigados por la OCU. En fin, esto no es gestionar, esta gente no sabe gestionar. Esta gente lo que sabe hacer es agitación y propaganda. España es el que la recaudación, el que más ha recaudado en menos tiempo, o sea, nos ha machacado a impuestos. Ha gastado más que nunca, también, ahí tenemos la deuda y el déficit, pero ha invertido menos que nunca, menos que nadie ha invertido. Y entonces todo esto es que no funciona, es que en España todo lo público no funcionan las carreteras, las vías, no funciona la red eléctrica, no funciona correos, es que es un desastre de gestión del Partido Socialista. Y evidentemente, mira, si las gestiones son malas, pero no podemos llegar a que en un tren de alta velocidad, que hace poco se le llenaba la boca y lo repito, estamos en la mejor situación, lleguemos a estas circunstancias. De verdad es lamentable. Venga, Miguel. Sí, pues bueno, yo coincido un poco con Martín y hay cosas en las que estoy en desacuerdo. Desde luego coincido en lo que todos, el lamentar y sentir esta situación y sobre todo el dolor de las familias, de los amigos y de todos, porque es una catástrofe, yo creo que nacional. ¿Qué veo de aquí? Yo veo, bueno, efectivamente, yo las consecuencias no las sé. Las pienso desde el primer momento. Yo pienso que hay una deficiencia en la infraestructura. No sé si por el mantenimiento, por la indebida construcción o por lo que fuera. Y que ha roto en este momento y que hasta este momento no se había detectado. Eso es lo que pienso, pero así, a vuela pluma y sin ningún tipo de dato. ¿Qué ocurre? Que a mí realmente no me importan tanto las circunstancias o el hecho, es decir, por qué, como la responsabilidad que debe de asumirse porque se ha producido esto. Porque hemos visto tanto a este ministro del Partido Socialista, da igual, pero también a los del Partido Popular, a todos. Yo creo que los grandes partidos, con independencia de que sean de un color político o de otro, los vemos constantemente colgarse las medallas de los hechos, de lo que ocurre cuando algo se ha salvado, cuando se ha construido esta vía, cuando ha llegado puntual un tren, porque hemos visto a este ministro y a otros ministros viniendo y yendo en tren o presentando esta u otra carretera, pero en el momento que pasa algo negativo, no, la responsabilidad no es de ellos, es decir, el mérito siempre es de ellos, pero la responsabilidad siempre es de otro. A mí tampoco es que me guste comparar esto con la DANE, porque incluso había algún político también a nivel nacional que a otro lo llamaba, no sé si hipócrita, bueno, lo insultaba por compararlo con la DANA, cuando incluso propios miembros del Partido Socialista han acabado diciendo, no, es que ahora Óscar Puente se ha puesto serio y está en modo DANA, lo va a hacer tan bien como entonces. Pues yo no creo que lo hiciera bien entonces y no creo que lo vaya a hacer bien ahora, porque no va a asumir ninguna responsabilidad. Todos le echan la responsabilidad al siguiente. Decía Martín, se invierte en la mitad que en la Unión Europea. Yo ese dato en concreto no lo tenía, pero sí tengo un dato concreto, y es que en estos momentos el gasto, la inversión en mantenimiento por kilómetro de vía es exactamente el mismo en importe bruto que en el 2005, con todo lo que ha incrementado el IPC, con lo que ha incrementado los costes de mantenimiento y de todo. Es decir, que han podido incrementarse un 20, un 30%, un 40%, pues ese 40% menos se invierte que en 2005. Me dan igual los datos totales, porque ahora nos van a inundar de datos. Unos nos van a inundar de unos datos para decir que la culpa es del PSOE y los del PSOE nos van a inundar de datos para decir que cuando gobernaba Rajoy se invertía menos en cantidades totales, que es verdad, pero al final el precio de euro por kilómetro en mantenimiento es el mismo. Luego nos van a mezclar los datos de la vía convencional con la alta velocidad y eso tampoco es justo, y todo para no asumir ningún tipo de responsabilidad. Y la cuestión, en todo tipo de materia de infraestructuras, y en La Rioja lo sabemos especialmente también por los accidentes y los fallecimientos que ha habido en la Nacional 232,
en nuestras vías de comunicación, los accidentes también que hay con los pasos elevados en La Rioja, que ha habido cantidad de accidentes y de fallecidos en los últimos 20 años, un familiar mío incluso fue arrollado por un tren en un paso a nivel. Pues en La Rioja sabemos muy bien lo que es esto, y es que a los partidos nacionales solo les importa la foto fácil, el discurso hueco y las promesas vacías, y luego la realidad es que no se preocupan de la gente. Bueno, hacen una contratación, lo dejan ahí, no se preocupan de si ha habido o no ha habido realmente esa ejecución. Bueno, y esa es la realidad de los grandes partidos nacionales, que yo creo que gobernando en local y gobernando desde lo más cercano, eso se puede evitar. Venga, Martín, vamos con esa explicación que tienes de lo que ha podido pasar. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Mira, la historia, por desgracia, se repite siempre. Yo no busco culpables, yo busco soluciones, yo busco causas, porque yo creo que este accidente, para mí, nunca se debió producir. En Eschede, Alemania, en la Baja Sajonia, en el año 1998, hace 27 años, este tren que vemos aquí, el maquinista, los que llevaban el correspondiente tren, se quejaban de ruidos, se quejaban de vibraciones, lo ponían en los partes, nadie les hizo caso, por lo que fuera, tema económico, a veces los partes se escriben y no se leen y terminan en el cajón de la basura. Bueno, pues este tren, en la Baja Sajonia, Eschede, año 98, va camino de unos 600-700 kilómetros a otra ciudad, y unos 100-120 kilómetros antes se oye un ruido. De repente, por el suelo del tren sale como una rueda, una parte de una rueda, un viajero se da cuenta, llama al revisor, viene. No son rápidos, no aprietan el botón de emergencia, y al final el tren termina destrozado contra un puente con el número de 101 muertos o 102 muertos y 100 heridos. El tema se investiga, se mira qué es lo que había ocurrido, y resulta que una rueda del tren, en la que decía el maquinista que daba ruido, es la que había fracturado por fatiga de materiales. ¿Fatiga de materiales qué es? Y yo os lo voy a explicar, que os he dado un clic. Este clic, imaginaros, que lo tengo aquí, que es una rueda. Entonces, por las vibraciones y por las oscilaciones y por todo, pues continuamente va oscilando, va girando, y al final esa oscilación, esa vibración, a medida que va, al final termina por romper, y es lo que se llama fatiga de materiales. Esto lo explican en ingeniería. Por eso esto hay que tener unos partes de trabajo que luego veremos para que no vuelva a ocurrir. ¿Por qué digo que es un espejo Eschede de Adamuz? Por lo siguiente, poner la foto. Ponemos la siguiente. Es que la foto a mí esa foto fue la que me dio la pista. Yo, bueno, pues como mi profesión es investigar accidentes, lo he hecho toda mi vida, etcétera, bueno, pues escuchaba, oía tal. Pero cuando vi esta foto, porque lo más importante siempre que ocurre un accidente es la inmediatez, ir al sitio, analizar, hacer fotografías, porque la foto al final te describe un poco todo y que nadie toque nada, ¿no? Por eso luego diré un tema de la máquina de Belalvia que me sorprendió. Esta foto, que está clarísimo, aquí en esta zona faltan 40 centímetros de raíl, el cual nos dice que algo ha pasado, algo se ha fracturado. Vemos a continuación todas las traviesas rotas y los cables de freno que no pudieron frenar. ¿Por qué? Un tren de estas características pesa 320 toneladas a 200 kilómetros por hora. Para poderlo frenar, estos cables de seguridad necesitan un espacio de 2 kilómetros. La Gran Vía tiene 1. Haría falta desde las Espaldas Mojadas hasta el final de Jorge Vigón para poderlo frenar, con lo cual es complicado. Entonces miré vídeos, miré lo del raíl, teniendo en cuenta lo que pasó en Eschede, y para mí hay un problema. O ha sido de la infraestructura, del raíl, de esa fractura de fatiga de materiales que hemos oído, o ha sido de la maquinaria, de los trenes, porque error humano yo no detecto.
por los que he oído, por los audios, etcétera, no detecto. Entonces, pasa una cosa, esta línea de AVE, que está hecha para la Expo de Sevilla, hace 35 años, estaba hecha para una intensidad de trenes, pues 4 trenes al día, a una velocidad pues de 150 kilómetros. Al cabo de los años tenemos unos trenes que van a más velocidad, tenemos más viajes, más intensidades, que nos vamos hasta 300 kilómetros, según el ministro, tenemos trenes para ir a 300 kilómetros por hora, pero igual no tenemos en condiciones estos raíles. ¿Qué es lo que ha fallado aquí? Que luego lo diré. Pues el tema no el mantenimiento en sí, porque el mantenimiento de estas vías lo hacen las grandes multinacionales. Saca concursos el Ministerio de Transportes. Yo hace poco leí que entre Acciona, FCC, SACIR, etcétera, se habían quedado un concurso de 100 millones de euros. No es el tema para mí son los controles. A veces lo más importante de las empresas son los trabajadores, porque en los partes de trabajo te dicen: esta rueda está mal, esto está mal, y a veces no se hace caso. Aquí ha faltado control, para mí creo. Venga, independientemente, pues, porque de los trenes uno estaba recién revisado, comprado hace 4 años y revisado hace 4 días, y el otro, el Albia, que me sorprende una cosa: ¿por qué desapareció la máquina del Albia? ¿Por qué la máquina del Albia? Porque eso había que haberlo dejado ahí como prueba, la achatarraron, la cortaron y se la llevaron. La del otro tren privado no, esa la metieron en camiones y se la llevaron a mirar a ver por qué había pasado. Luego os diré qué medidas preventivas hay que hacer para no volver a repetir esto. No sé si tenéis preguntas. No, digo que lo tienes claro, que sí. Es el mantenimiento de para la vía. Mí, o es un problema no de mantenimiento en sí, sino de controles del mantenimiento, porque igual el mantenimiento se ha hecho, pero no se ha reflejado bien. A veces los controles, las personas que los hacen quinielas. Ponen 1x2, no lo miran exactamente. Y luego, para mí, como pasó en Echede, la fractura por fatiga de materiales puede ser una de las circunstancias, porque sabía, sí que habrán hecho obras después, estaba preparada para unas intensidades de tren, para unas velocidades, y ahora tiene otras intensidades y otras velocidades, y al final pues puede partir. Bueno, ¿y cómo podemos analizar esto? Vamos, esto es muy técnico, la verdad es complicado entrar en el tema, yo por mi parte no tengo ni idea, pero aludiendo a lo que está diciendo Enrique, puede ser un conjunto de los dos. Dentro de la fatalidad, a ver, el control puede ser que se haya hecho mal, y si el control se ha hecho mal, ya tenemos el fallo del control. Pero si ha ocurrido eso, es porque el mantenimiento también estaba hecho mal. Quiero decir, que si tú haces un mantenimiento bien, si tú tienes unas soldaduras, en teoría, las tienes perfectas y bien hechas, me da igual que el control se haga mal. El fallo humano puede ser en el mantenimiento, ¿eh? Yo no estoy hablando de fallo humano, yo estoy hablando de mantenimiento y control, que es a lo que tú has aludido. Sí. Entonces, a mí el control es fundamental, porque además dicen que se revisa, no sé, casi 24 horas, o dicen que pasa todas las noches y no sé qué. Bien, vamos a suponer que es cierto, perfecto, y que se ha hecho mal. Bueno, pues si se ha hecho mal el control y ha roto, y es tema de la vía, es que el mantenimiento se había hecho mal. Quiero decirte que es una fatalidad sumada a otra fatalidad, ¿no? Que podía ser así. Porque si tú has hecho la soldadura bien y está bien hecha, porque hay una cosa curiosa y extraña, dentro de, ya que estamos metiéndonos en el tema esto, es que los 2-3 trenes que habían pasado antes de estos, en las ruedas tenían todos unas muescas. Y los vagones de ese tren, antes del descarrilado, también tenían esas muescas. Eso quiere decir que han estado pasando por un sitio donde le han estado haciendo una marca. Luego, no era un raíl perfecto, ahí había un fallo. En teoría, no sé, igual tiene otra explicación, ¿eh? Igual estamos especulando demasiado. No, ¿sabes qué pasa? Esta vía estaba preparada para unas intensidades y para unas velocidades. Sí, claro. Y con el tiempo, queremos llegar antes, 10 minutos antes, hay que subir la velocidad. El ministro dice, tenemos los mejores trenes del mundo, vamos ya a 300 kilómetros por hora. Y eso al final es como un boxeador. Tú puedes hacerle KO de un golpe, o le vas pegando golpecitos que al final cae también. Lo que pasa que, en teoría, el mantenimiento es eso, ¿no? El mantenimiento no es solo la reparación de lo que se encuentre mal,
El mantenimiento es que si ahora se dan otras circunstancias en la vía, esa vía tiene que tener ya otras características y ir incluso reponiendo, que mantener también es reponer, poner otro tipo de material, otro tipo de raíl. De hecho, las traviesas han ido cambiando, no en las vías de alta velocidad que se han mantenido prácticamente las mismas. Y esas obras tienen que pasar una auditoría. Eso es, a ver qué han hecho ahí. Pero la cuestión es, además de eso, ¿cómo se hace el control? O sea, yo en esto soy muy crítico con la administración, porque a los particulares nos hacen controles absolutamente por todo y son absolutamente exigentes a la hora de que cumplamos los determinados parámetros, pero para la administración parece que no hay nada de eso, y luego, por desgracia, la mayoría de los contratos con las multinacionales, y casi a lo mejor pueden decir, no, está delinquiendo porque acuso. Yo no acuso a nadie, pero se ve que ninguna empresa que trabaja para mantenimiento del sector público quiebra. Las empresas que trabajan para mantenimiento del sector privado a veces tienen pérdidas, a veces no hacen, pero las que trabajan para el sector público, ninguna quiebra. Miguel, lo que no puede, a ver, las empresas hacen lo que dice el pliego. Que sí, a ver, que yo no estoy culpando a las empresas. A ver, yo soy empresa, pero tengo Enrique, un pliego. No estoy responsabilizando a las empresas. Ya. Lo que digo es que el mantenimiento, las contrataciones que se hacen siempre para que lo menos importante casi sea realmente la reposición del material. El tema es con lo que ha dicho Martín, cuando no se invierte en mantenimiento, es que incluso cuando se reduce el mantenimiento. La fatalidad. Yo he oído al ministro decir, es que ha sido una desgracia porque si hubiese pasado 20 segundos antes el tren, no hubiese habido este accidente. Claro, no, pero claro que no hubiese, pero oye, que es que el responsable de poner las frecuencias, de coordinar y de que se crucen en un tramo de 250 km por hora sois vosotros, no soy yo. Claro, a Martín le han llamado también la atención unas declaraciones del ministro, ¿no? Sí, eso lo iba a decir. Yo, evidentemente que el Óscar Puente es un personaje que muchos le tienen ganas y se lo ha ganado a pulso, ¿no? Eso es lógico. Y que aquí lo que quiere es... ayer hizo una rueda de prensa de 2 horas que al final no había por dónde cogerla, mucho tecnicismo, mucho tal, y muchas palabras vacías, totum revolutum, ¿no? Vamos a hacer un poquito, ¿dónde está la bolita y tal? Y entonces se quiere quitar el peso de encima, pero ya en lo que he oído esta tarde ya sí que para mí supera toda la imaginación. Y ha dicho lo siguiente, dice, el mantenimiento no es el culpable del accidente, dice, es algo a lo que no nos hemos enfrentado antes nunca. Es decir, ya está poniendo ahí... Eso no es verdad. Bueno, que no sé si... no. Hace 25 años pasó lo mismo. A ver, Enrique, que yo estoy hablando... Estoy hablando ¿qué se puede decir de lo que quiera? No, se puede decir lo que quiera, no, se está cubriendo las espaldas y está no influyendo en la opinión pública en algo que lo que sea. Dice, es algo a lo que no nos hemos enfrentado antes nunca. Mentira. Es decir, ¿qué es? ¿Ha venido algún marciano de la luna? Que esto es muy serio, que ha habido gente... que hay muchas familias... Exactamente igual que todas las medidas que ahora se van a anunciar o que se han ido anunciando. Ahora las medidas son, no se reduce la velocidad en no sé qué tramo, no se hace no sé qué, vamos a ampliar, es que no sirve nada de eso. Es decir, si la responsabilidad que tienes que asumir es porque no habías hecho correctamente tu trabajo. Y si no has sido tú, que yo no digo que el ministro haya sido el responsable directo, otros habrán sido. Es el responsable directo. No, es el máximo, Miguel, es el responsable máximo. No el directo, es el responsable máximo. Bueno, el máximo, pero perdón, evidentemente, como la cadena de mando va así y las colocaciones en ese tipo de empresas van así, pues es el responsable máximo y tiene que asumir la máxima responsabilidad, con independencia de que depure otras, pero a la vez que depura otras, tiene que asumir la suya propia. No sirve decir, esto es de todos los demás, de este ministro y de los otros que ha habido de otro color político. Mira, ¿cuáles son yo esas mis medidas preventivas que haría en estos momentos, y una ya la has dicho tú, pero es que tiene que ser ahí, disminuir la velocidad, punto 1. Porque a esa velocidad, ya lo han dicho los maquinistas, no, déjame terminar, déjame... ¿Para qué tenemos un tren de alta velocidad? Para que vaya a 120. Pero si no me dejáis terminar, yo te digo, para convertirlo en medidas preventivas. No se puede ir. Si me dicen los maquinistas que vibra, que hay ruido, he visto vídeos que van, no podemos ir a esa velocidad porque por lo menos a menos velocidad habrá menos problemas. Sí, y en el burro también. Segundo, no, en burro no, en burro ya se fue. Pero yo te digo lo que haría. Controles exhaustivos, pero de verdad. O sea, de verdad, no de esos de quinielas. Investigar todo. La pirámide de Beer habla de que cada 600 incidentes hay 30 accidentes leves, 10 graves y 1 mortal. Investigar los incidentes. Cuando un maquinista dice, esto está mal, hay que investigarlo. Punto 2. Cambiar las traviesas y el balasto por vía en placa más segura. Sé que vale un montón, pero eso
menos estaciones de esas maravillosas y más invertir en seguridad. Se cambian las traviesas y el balasto, la piedra, por una placa de hormigón y eso da más seguridad y menos vibraciones. Tercero, análisis especializados de ruedas, de ejes, de raíces, de soldaduras, con radiografías, etc. Y las maletas, que son balas, que vayan cerradas en algún habitáculo, porque eso, en un accidente salen las maletas y puede fallecer alguna persona, pues es una bala. Creo que con estas medidas que yo planteo, de momento podríamos hacer cosas. Y luego, a partir de ahí, mirar, disminuir frecuencias, disminuir y ver vías, en qué condiciones están y ver qué obras han hecho, mirar a ver el tema de las obras que se han realizado, porque en el Ministerio de Transportes había piratas, a ver si realmente se ha hecho lo que dicen que se ha hecho o no se ha hecho, invertir más en seguridad. Esa es la clave. Cada euro invertido en seguridad te reporta un beneficio de 2,2. O sea, que doblas el dinero, que no es un gasto, que es un beneficio. Y lo más importante de las empresas son los trabajadores. Y que hayan muerto 3 maquinistas y el resto de los españoles, me da mucha pena. Y te voy a decir más. El tema de Barcelona, que se ha desprendido no sé qué, no hay que ir muy lejos. Iros a Club Deportivo con República Argentina y mirar las trincheras de la vía. Cómo están las piedras. Cualquier día se cae alguna en la vía. Claro, pues, no os digo más. Si eso es lo que decía yo, si eso es lo que decía yo respecto a la infraestructura. No os digo más. Pero si en La Rioja, vemos bien y podemos conocer en respecto al ferrocarril, aunque sea vía convencional. La vía que atraviesa La Rioja es una mierda, perdón por la expresión, pero es así. Y está mantenida, pero peor que mal. Y ves cantidades de acequias de río incluso, o viaductos que pasan por encima que gotean agua a punta pala. Todos los días, que no sabes cómo no hay ninguna desgracia mayor. Argentina, y sin embargo, lo que nos dicen ahora es que se va a utilizar ese mismo trazado para el tren de alta velocidad, o de velocidad alta, ¿no? Que dentro de 40 años pasará por La Rioja. Pues es que son barbaridades, porque solo se hacen anuncios fáciles para un mérito político, y es una verdadera desgracia. Y es así. Yo creo que gran parte de la solución de los problemas, no de es que este ya esté ocurrido, no se soluciona, pero gran parte de la solución de futuros problemas se pueden evitar en el momento que de verdad se tengan que asumir las responsabilidades por los responsables directos y por los responsables máximos, porque ya se cuidarán de tener todas las medidas previas para que no ocurra. Pero cuando no pasa nada... ¿Qué os parece que los maquinistas hoy en Barcelona no han querido ir a trabajar? Normal. Y que les han denunciado y por el caos que se ha provocado? Es que es normal. Pero es normal. Tenemos el sindicato de maquinistas de SEMAF, que ha convocado también una huelga. Pero María, ¿cómo vas a ir a trabajar después de que han muerto 3 compañeros que están diciendo que vibran los trenes, que hay ruidos en los trenes y no les hacen ni puñetero caso? Es que la placa... Los trabajadores tienen derecho a parar los trabajos. Y eso está en la ley 3195 de prevención de riesgos laborales. Tú, por ejemplo, aquí ves algo que es de condición insegura, dices, me voy, no se he trabajado. Paran los trabajos. Y ahora tienen que parar las máquinas, porque eso no está de forma segura. Les puede pasar a cualquiera. Y me parece muy bien. Y además es que están en su derecho, porque lo dice la ley. Es verdad que es aprovechar el momento, la situación, pero también es cierto que es el único momento en el que pueden hacerlo. Porque lo hacen en cualquier otro momento y no tiene ningún tipo de repercusión. No me refiero a la mediática, incluso a la repercusión de efectividad. Entonces, es que yo estoy en contra de eso, de decir, bueno, como es luto oficial no se puede hablar de esto ni pedir responsabilidades. Como ha ocurrido la desgracia no se puede hablar. Bueno, no. Es que yo creo que el mayor respeto que hay para las víctimas es buscar a los responsables y que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que es el mayor respeto. Entonces, este es el momento en el que el foco de atención se ha puesto respecto a esto y ellos efectivamente tienen que aprovechar. Y tiene que servir para que de verdad haya una revolución, entre comillas, en este aspecto. Y que los sindicatos les echen una mano a los maquinistas. Claro. A ver cuántos sindicatos, a ver cuántos les apoyan, a ver cuántos van a ir con ellos. Ahí va a estar la falta de respeto, porque va a estar todo el mundo alineándose políticamente. Pero tú has visto a Comisiones Obreras y UGT que hagan algo, pues evidentemente. Y encima está diciendo Óscar Puente que es que tienen un estado de ánimo un poquito bajo y tal. Y encima, también ha dicho que la placa esa que se ha caído que era de la autopista de Barcelona, que se ha caído, que estaba revisada. O sea, pues otra más, ¿no? Y las trincheras de República Argentina también están revisadas. Todo esto se agrava más con la ocupación que hacen los políticos de los puestos de responsabilidad de estas empresas públicas. Es decir, tendríamos que de alguna manera hacer que los responsables
sean los responsables y los que gestionan Adif y todas estas cosas no sean políticos, porque aquí al fin y al cabo son todos políticos que no tienen ni idea. No sé si era antes el presidente de Renfe o quién, que el único que sabía es de patos muertos porque se metió con un pato muerto en Madrid con el alcalde. En fin, que sea gente competente, que sea gente que sepa del tema. Y además eso sería bueno para los propios políticos que están gobernando, que lo mejor que tú puedes hacer es rodearte de gente competente, de gente que sepa del tema, ¿no? Con esa inseguridad que hay ahora mismo entre los viajeros, no sé, ¿qué decisión tomaríais vosotros? No, o sea, ¿qué se puede hacer ahora? Yo creo que eso es independiente. ¿Solamente bajar la velocidad ahora para...? Tienes que confiar en el sistema. Tienes que confiar en el sistema, tampoco puedes... bajar la velocidad y las frecuencias. O sea, hay ciertas vías que no pueden tener esa carga de trenes y de velocidades. O sea, estamos hablando que España es el país de Europa que más... 4.000 kilómetros de alta velocidad. Sí. El segundo del mundo, ¿no? Escucha, y desde el 2020 que se liberalizó el tema, se ha multiplicado por 3. Lo liberalizaron, si lo liberalizó el PSOE, entonces se ha liberalizado por 3. Entonces, lo que decía Enrique, los mismos raíles que se hicieron para ir a la Expo, pues ahora están pasando el triple de trenes y a más velocidad. Y el peso también, ¿no? Y el peso también, porque los trenes estos nuevos pesan mucho más que el Alvia. Y lo que pasa es cómo ponemos también, porque ese dato también es interesado y es un dato objetivo. Dice, no, el número de kilómetros es el país europeo que más tiene, el segundo del mundo. Pero bueno, ¿y cómo? O sea, las condiciones... ¿A qué precio, no? Claro, es que cuando utilizas determinados datos para decir esto... Yo, un dato respecto al mantenimiento de la situación de las vías. Me da igual también las de alta velocidad. Son más nuevas, tendrán menos problemas, pero porque son más nuevas, no porque el mantenimiento sea. Y relacionado con los incendios. El verano pasado, solo en el tramo entre Logroño y Haro, solo en ese tramo, se produjeron 7 incendios debidos a las chispas que saltaban de la vía del ferrocarril hacia la trinchera por la suciedad y la falta de mantenimiento que había en la trinchera del ferrocarril. Que es verdad, pero bueno, pues son situaciones que lo mismo se puede desprender el muro que se produce el incendio. Es decir, la situación de la mayoría de la vía, sobre todo de la convencional y también de la de alta velocidad, es vergonzosa y deteriorada por el paso y por el transcurso del tiempo. Y no se ha hecho ninguna innovación ni se ha adaptado. ¿No? También, tanto del Estado como de las comunidades autónomas a la hora de saber quién tiene que intervenir. Porque se suponía que Rodalíes estaba mal porque era del Estado. Bueno, Rodalíes ahora es de Cataluña, pero Cataluña no tiene ninguna responsabilidad. Pero de momento hoy ha demandado el gobierno de Cataluña a Renfe. Cuando más ingresos tiene el país a nivel de todo, tanto de fondos europeos como desde aquí, resulta que disminuimos el mantenimiento, el tema de las vías del ferrocarril. No se entiende. Pero porque se gestiona mal, Enrique, porque ¿dónde va ese dinero? Porque se gestiona mal. Estábamos antes hablando de las empresas, pero si están investigando todas las empresas que han hecho contratos públicos con Adif y con carreteras, porque hay mordidas por todos los lados. Entonces tú podrás tener un pliego de condiciones de lo que vas a hacer, pero si al final das mordidas, pues la inversión que tú como empresa vas a hacer ahí va a ser deficiente. Eso es lo que ocurre. De todas maneras, yo voy a dejar una pregunta en el aire que es la siguiente. ¿Qué estaría pasando hoy en día en España si este accidente hubiera ocurrido con un gobierno del Partido Popular? ¿Qué estaría pasando en este momento? Bueno, lo mismo. Lo mismo no. Sí, las mismas excusas. Miguel, lo mismo no. Ahora estamos hablando y se está hablando del accidente. No se le está llamando asesino a nadie. No se le está llamando asesino a nadie. Y podemos recordar el YA 42, el 11M, el metro de Valencia, el tren de Galicia, en fin, podemos recordar la Dana, podemos recordar el COVID de Madrid llamando asesina a Ayuso, etcétera. Podemos recordar muchas cosas. Entonces, esa pregunta yo creo que es interesante que nos debiéramos de hacer. ¿Qué estaría pasando hoy en día en este país si ese accidente se hubiera hecho con otro gobierno? No, pues puedes cuestionar que haya más radicales en un sitio o en otro. También se le está diciendo a esto por parte de partidos más radicales. Bueno, pero para mí, Martín, hubiese sido la situación la misma. Las mismas excusas. Estaríamos oyendo lo mismo. Estaríamos viendo cómo echan balones fuera. Estaríamos viendo cómo tratan de generar y despistar y mandar el debate a lo que vamos a hacer, a las medidas que se van a tomar, que son todo mentiras. Si yo no me refería... Es decir, las mismas excusas. Tampoco hemos hablado de presupuestos las mismas del excusas. Estado, que van prorrogados. Hombre, claro, entonces, evidentemente.
partidas. Sí, da igual. Presupuestos del 2023 aprobados en el Congreso del 2023 por unos diputados que no son ni los que están ahora. Y está prorrogado. Además, no es que no tengamos presupuestos, que ya es cuando decía Pedro Sánchez que era la gasolina que movía el automóvil, sino que están incumpliendo con la Constitución, no por no tener presupuestos, sino por no presentarlos. La Constitución dice que hay que presentarlos obligatoriamente todos los años. Otra cosa es que los apruebes o no, si no los apruebas los prorrogas, pero ni siquiera no los presentan. Es decir, no se puede mantener un país en estas circunstancias. Lo que me fastidia es que este accidente se podía haber evitado con más mantenimiento, más inversión, otros tipos de medidas que no se han tomado, y que en estos momentos 45 españoles más las familias, etcétera, están sufriendo por algo que se podía haber evitado. Yo creo que hay ejemplos de hace años en lo cual podíamos haber copiado para no llegar a esto. De haber hecho unos controles exhaustivos y unos controles que para mí han fallado en el tema de las vías y de la fractura, y en estos momentos nos tenemos que llevar las manos a la cabeza porque los españoles estamos dejados, y yo así lo veo, de la mano de Dios. Yo en estos momentos, para mí, coger un tren me costaría un mundo. Pero no es un tren. ¿Me queréis decir qué servicio público en este país funciona bien? Sí, da igual, pero ahora... Bueno, las carreteras también... Miguel, ya estoy hasta las narices. No me lleves el agua a tu carril. Pues claro que sí. Ahora. No, porque es la realidad. Miguel... Pero en el 2025 también gobierna, en el 2026 ahora también gobierna el Partido Popular en otras administraciones que funcionan exactamente igual de mal. Exactamente igual de mal. ¿Cuál funciona bien? El problema es cuando alguien pone los intereses de su partido, y unos económicos, otros de política, otros estratégicos para no mosquear a los vascos, a los navarros, a los no sé qué, o porque hay que hacer la vía por aquí, porque le viene bien a no sé quién, por encima de los intereses del ciudadano. Y tú tus intereses políticos no los sacas los mismos, nunca. Pero pues entonces, ¿de qué te quejas? Si eres lo mismo, si haces lo mismo... Pero la cuestión es poner los intereses políticos por encima del ciudadano o los intereses del ciudadano por encima de los intereses políticos. Pues evidentemente, cuando nos gobierna uno que está a 300 me da igual uno que kilómetros de otro, los partidos políticos estáis todos cortados por el mismo patrón. No es verdad. Todos. No es verdad. Unos y otros. No es Hombre, verdad. que no, es verdad. A la prueba me remito. Yo no quiero politizar este tema porque no lo debo de politizar. Yo podíamos hablar ahora de la Dana de Valencia, tampoco lo quiero politizar. ¿Por qué pasó lo de la Dana de Valencia? ¿Por qué se llamaba el Barranco del Pollo? Por los pollos que se montaban cada vez que llovía. Y no han hecho obras hidráulicas. ¿Por qué se llamaba Barranco? Del pollo, por los pollos que se montaban cada vez que llovía. ¿Han hecho obras hidráulicas? No. Y siguen. No han hecho nada. El tema es, pasan cosas y esto pasará. Ya veremos cuando termina el juicio, cuando deciden, cuando pasa, y no cambiará nada y volverá a ocurrir. Eso es la pena y la rabia que me da. Habiendo buenos ingenieros, como dice Martín, y buenos profesionales en la empresa privada y en 1000 sitios, que estén estos puestos ocupados por gente sin conocimientos, gente sin formar. Con esa reflexión. Y además, 31 personas que están ingresadas en el hospital, que les deseamos también una pronta recuperación. La verdad que sí. Muchísimas gracias a los tres, como siempre, un placer. Gracias. Nos vamos, les vamos a dejar, nos vamos, ¿qué vida? ¿Dónde nos vamos? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Empieza por V. Ventosa. Ventosa. Bueno, Ventosa está por Nájera, sí, vale. Venga, pues nada, les dejamos ya con Ventosa. Adiós, buenas noches. Adiós. No me acordaba.